¿Eres director? Estamos en contacto con Lauro Ramírez, director de FEPASA. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, queríamos saber, tener un poco la opinión suya con respecto a este tema del paro total que habían declarado y queríamos saber a cuántos funcionarios más o menos tiene la institución. La dirección tiene 26 funcionarios de plantilla y 27 y tiene además algunos contratados también. Esa nota que presentaron 4, 5 funcionarios realmente, bueno, es la expresión de la preocupación de todos. Ellos mismos están también conscientes y en conocimiento de la situación. Estamos también preocupados porque estamos cobrando una deuda que tiene el Estado paraguayo con FEPASA y se alargó ese proceso que está por concretarse, pero se alargó. Entonces, como no somos todas las personas iguales, algunos se pusieron más preocupados y presentaron esa nota ahora, pero realmente no. Hoy hubo un funcionamiento normal, todos estuvieron en su puesto, entonces esperamos poder solucionar en breve ya también este inconveniente, ¿verdad? ¿A qué se dedica FEPASA hoy día? Porque ferrocarriles en este momento en funcionamiento no hay. ¿Cuáles son las actividades que desarrollan los funcionarios de FEPASA en su día a día? El ferrocarril tiene 44 estaciones que son patrimoniales que mantener y que custodiar, en primer lugar, ¿verdad? Y eso se hace en transmisión y encarnación, se hace normalmente, estamos trabajando con los municipios y con las gobernaciones en distintos acuerdos y convenios para restaurar, por ejemplo, hace poco terminó Pirayú, por ejemplo, Pacaraí está restaurada también. Firmamos la semana pasada un convenio con la gobernación de Cazapá para restaurar todas las estaciones que están dentro del municipio, dentro de la jurisdicción del departamento de Cazapá, con dinero de la gobernación. En fin, eso por un lado para el lado de la preservación patrimonial. Aparte de eso, tenemos que impulsar el desarrollo ferroviario. Eso significa, nosotros no podemos esperar que el Estado paraguayo invierta en trenes porque con la bajísima carga tributaria que tiene el 10%, no sobra dinero para invertir en trenes. Entonces tenemos que fomentar la inversión privada y eso hacemos en muchos foros. Eso hacemos permanentemente. Tenemos un reglamento de iniciativas privadas y ya tenemos iniciativas privadas en curso. Yo recuerdo que iniciativa privada del este año se programa para la ruta de la menos la otra iniciativa privada que se presentó, un tren entre Pedro Juan Caballero y Concepción, que lamentablemente por cuestiones de la pandemia el grupo ruso cambió su eje y entonces se tuvo que dar de baja esa iniciativa privada. Y lo más importante que es el tren de cercanía, que está avanzando muy sólido, que va a tener en un par de semanas más la visita de los técnicos coreanos para hacer la presentación de los resultados del estudio. Bueno, tenemos nosotros que hacer permanentemente la contraparte con ellos, por Zoom, ellos desde Seúl, nosotros desde aquí, siguiendo semanalmente y haciendo en los estudios técnicos que hacen falta hacer aquí también. Entonces, tenemos muchas actividades, aunque el tren no se vea, porque este tipo de proyectos que son tan grandes requieren de mucho trabajo. Hay que trabajar para que los trenes vuelvan. ¿Cómo cubre sus gastos hoy día Ferrocarriles del Estado? ¿Tiene fuente ¿Cómo cubre sus gastos? ¿Son fondos del Tesoro? ¿Tiene algún ingreso propio de fuente 30? ¿Cómo se financia por ejemplo, el pago de salarios? Pero el Ferrocarril de Paraguay es una sociedad anónima. Ajá. Ni siquiera figura en el presupuesto general de la nación. Ya. El ferrocarril no le cuesta un solo guaraní al Estado de Paraguay. Es una empresa privada ante el Estado, que es dueño de las acciones, y que tiene que generar, por lo tanto, sus propios recursos. Lo que sucede es que yo me encontré hace un tiempo cuando regresé a la administración con que la empresa no tenía prácticamente ingresos, solamente exclusivo servicio de pasajeros en Encarnación. El tren además de Encarnación del puente. Encarnación Posada, sí. Sí. Que además se cerró por la pandemia. Al cerrarse la frontera ya no hubo más cruces fronterizos. Exacto. Entonces nos quedamos sin ese ingreso, que era el único y pequeño que teníamos. ¿Y recibe fondos del Tesoro hoy? No, completamente no. Nosotros no recibimos, te reitero. Pero si el único tren no funciona, ¿cómo?
¿Cómo obtienen recursos? Que recibamos del Estado. ¿Cómo? Si el único tren que había, que era el del puente ¿cómo es? San Roque González, no está funcionando, ¿de dónde consigue recursos hoy Ferrocarriles? ¿Cómo es FEPASA? Ese es el origen de este problema. Nosotros tenemos que generar los recursos. Ya. Y se nos cortaron desde el año pasado, tenemos algunos alquileres, pero estamos pidiendo retomar las cargas en Encarnación. La fuente genuina de recursos de la empresa siempre fueron las cargas. Cuando me pidió la administración, yo entregué la empresa con 450.000 toneladas año de carga. Y me encontré con cero ahora cuando llegué. Perdón por la ignorancia, ¿esas cargas por dónde se mueven? ¿Vía ferrocarril? Por supuesto, claro. Se cargaban y se descargaban en una playa de maniobra que tenemos ahí en Encarnación. En los inmuebles. A Buenos Aires, a Montevideo o a Río Grande do Sul. En los inmuebles que son de ferrocarril de FEPASA. Cruzando el puente, sí. Si uno viene de Argentina, dobla a la izquierda y se va hacia Encarnación, hacia la ciudad. Conozco. O sigue derecho y se va a la vía del tren a la playa de maniobra de FEPASA. Y eso, digamos, se alquila pero no se cargan ferrocarriles, se cargan barcos ahí, barcazas. No. Se carga en el ferrocarril. Sí, nosotros tenemos nuestra playa de maniobra y carga y descarga ahí en Encarnación, en ese lugar cruzando el puente. Y esa era la mayor fuente de ingreso que tenía entonces FEPASA. Claro, que no tiene, y nosotros tenemos que volver a restablecer. A reactivar ese eso. Es el esfuerzo que estamos haciendo. Claro. Ahora, por eso yo cuando tengamos estos recursos, cuando nos paguen, que nos están por pagar una parte de lo que el Estado nos debe, bueno, junto con ponernos al día con todas las obligaciones, vamos a restablecer las cargas en Encarnación. ¿Y qué están pidiendo ahora? ¿Algún tipo de soporte del Estado para pagar sueldo o lo que se muevan estos proyectos? No, ningún soporte. El Estado paraguayo le debe al ferrocarril por múltiples obras que hizo en franjas de dominio de ferrocarril que no se reclamaron antes y ahora nosotros estamos reclamando. Ya, comprendo. Eso no es una ayuda ni un bono. Comprendo. Es una deuda que tiene. Director, una consulta. ¿Por qué no está avanzando este tren de cercanía que ya incluso se aprobó sin mal no recuerdo, durante el gobierno de Horacio Cartes? El proyecto original estaba enfocado hacia un joint venture. Y esa figura, junto con que no estaban resueltos una serie de problemas técnicos previos, hicieron que se reoriente el proceso y se comience como una APP, Alianza Público-Privada. Entonces, y ahora lo que pasó fue que en marzo del año pasado, 2020, ya en pandemia, nosotros presentamos con el Ministerio de Obras Públicas la APP pública del tren de cercanía. Esa APP continuó, pasó varias etapas, hasta desembocar en la factibilidad, que donde estamos ahora terminando. Ya. Ahora, también se hablaba de que esta empresa estaba en quiebra y que ustedes estaban prácticamente sin cobro de salario de muchos de los empleados. ¿A cuánto más o menos asciende esa deuda laboral? Sí, no. Ahí retomamos entonces la comunicación, lo que estaba mencionando al principio, ¿verdad? La empresa estaba en quiebra técnica porque no tenía suficientes bienes para cubrir sus pasivos. Eso es quiebra técnica, no tiene plata. Nosotros hicimos el trabajo técnico de inscripción y regularización de los inmuebles que había que hacerse hace muchos años y nunca se había hecho. Y hoy sacamos de quiebra, en el transcurso del año 2020, sacamos de quiebra técnica a la empresa. Inscribimos los inmuebles luego de regularizar todos los documentos. Eso es lo que sucedió. Entonces, ahí ahora estamos en la etapa final de cobro al haber regularizado los inmuebles, podemos ya exigir el pago de esas deudas, alguna de esas deudas por lo menos que tiene el Estado con nosotros, y es lo que estamos haciendo. Ahora espero que la semana que viene esto se concrete, entonces pasamos ya a otras cosas más importantes para la ciudadanía, como tener cercanía, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo que no están cobrando salario, puede ser? Sí, desde noviembre del año pasado el personal de plantilla, y desde marzo del año pasado el personal superior de la gerencia. ¿Me recuerda el total de funcionarios?
Sí, 37, 26, 27 en plantilla y contratados. En total 36. Ahora también se promovió demandas laborales. ¿Puede ser por 2.500 millones? No. No, para nada. Sí hubo un ex asesor jurídico que reclamó 360 millones y estamos en instancia judicial, ¿verdad? Y algún otro que presentó por un acuerdo al monto. No, para nada. Una última pregunta. Y ese patrimonio histórico tan importante que tiene el ferrocarril, para mí una de las cosas más valiosas que tiene desde el punto de vista cultural nuestro país, esas estaciones, los aparatos, las locomotoras, el equipamiento, el equipo de telégrafos, ¿eso se está protegiendo? ¿Cómo está eso? ¿Hay recursos para cuidar eso? No sé, algún convenio con la Secretaría de Cultura para que eso pueda llegar a la gente. No, lo que se hizo fue hacer convenio con los municipios. Ya. Y como los municipios son los gobiernos locales, depende mucho de cómo cada municipio protegió, custodió, limpió cada estación. En algunos casos está muy bien y en otros casos está muy mal. Sí. Entonces estamos nosotros reviendo ese estatus que tiene cada una de las estaciones y trabajando muy de cerca con Senatur. Hicimos un recorrido uno a uno de todas las estaciones con ellos. Y vamos a comenzar a preparar y después distinguir el turismo ferroviario. Claro. Que va a venir a ocupar un espacio nuevo que no se había tenido en cuenta como tal antes. Que eso tiene un gran potencial. Mucho potencial, porque a la gente le gusta mucho. Ahora que no se puede salir afuera, hay mucho turismo interno y nosotros nos damos cuenta de eso. Y todos nos dicen, ¿verdad? O sea, por eso que la semana pasada firmamos ese convenio con el gobernador de Cazapá para restaurar las estaciones de Cazapá. Ahora, ¿cómo ve la reacción de algunos senadores que ya están hablando de la posibilidad de eliminar incluso a la FEPASA porque dicen que no tiene razón de existir, más o menos? Yo pienso que falta información si alguien en algún momento dijo eso, ¿verdad? Nosotros, el gran patrimonio que tenemos nacional, pues tuvimos los primeros trenes en Sudamérica, tenemos que volver a los momentos de gloria. Nuestros vecinos están haciendo inversiones gigantescas en los trenes, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile. Nosotros tenemos que volver a eso, conquistar la inversión privada y lo estamos consiguiendo. Aparte que no le cuesta un guaraní al Estado, o sea, no hay gasto del Estado en FEPASA. Entonces, no tiene mucho sentido siquiera pensar eso. Tenemos que ver, tendríamos que potenciar la existencia de los demás trenes en Paraguay, porque es la forma de vencer nuestra mediterraneidad por los costos más baratos del flete, que van a favorecer a muchísimos productores paraguayos. Bueno, muchísimas gracias, director, por este contacto. Muy amable. Cuando quieran. Hasta luego. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital.